Siempre nos han gustado hablar de los números en la televisión, porque finalmente hablan de permanencia, pero también de aguante. 2.745 entrevistas. Parece una pregunta obvia, pero ¿ya te cansaste? Fíjate que hubo un momento en que sí me sentí un poco cansado. Eh, lo he dicho abiertamente, hubo un momento hace 2 o 3 años que hablé con el señor Ricardo Salinas y le dije, yo creo que la entrevista ya cumplió su ciclo, he entrevistado a quien puedo yo entrevistar y le dije, ya me siento cansado, yo quiero hacer otras cosas. Y me dice, bueno, ¿qué quieres hacer? Y yo lo que le dije es, a mí me gustaría hacer reportajes, tengo esta idea del reportaje de opinión. Y me dice, hazlo. Y le digo, bueno, entonces dejo la entrevista. Y me dice, no, la entrevista no la dejes. Y la entrevista es un referente. La entrevista tiene un papel histórico en TV Azteca y además en la televisión de nuestro país. La entrevista fue el programa que abrió las puertas a personajes de la oposición. La entrevista ha sido el programa que, pues es el programa decano del periodismo político. Ha habido otros anteriormente, pero ninguno había durado 19 años. Con un poquito de suerte duramos hasta 20, pero en fin. El hecho está en que él mismo me dijo, no lo hagas, haz otras cosas, pero no lo dejes. Y yo hice pues lo que he hecho toda la vida, que voy acumulando responsabilidades, así. Por eso hago radio, por eso hago televisión, por eso hago periódicos, por eso hago tantas cosas, porque pues he ido acumulando las responsabilidades. A pesar del origen de las entrevistas de corte político, has entrevistado cualquier cantidad, pero ¿cuáles son los géneros preferidos, los entrevistados preferidos de Sergio? En el rubro de la música, de la literatura, personalidades de otro ámbito. Mira, ahí sí debo reconocer que ahí sí me cansé. La entrevista se hizo para entrevista política, esa era la razón de ser original del programa. Pero ahí sí yo me cansé de estar hablando siempre con políticos. Y yo mismo no le pedí permiso a nadie, ni traté de cambiar el esquema, ni hice un estudio de mercado, no, simple y sencillamente empecé a invitar a otros personajes. Y así empezaron a surgir músicos, artistas, recuerdo José Luis Cuevas, escritores, Carlos Fuentes, surgieron, bueno, músicos, y claro, pues uno entiende a personajes de la música clásica, pero en algún momento pues empecé con Joan Manuel Serrat y después al rato estaba entrevistando a Maná, y además resultó que Fer de Maná era un gran fan de mis artículos, y entonces los Caifanes dijeron, bueno, pues sí, los Maná, ¿por qué nosotros no? Y hasta, bueno, finalmente surgieron personajes completamente diferentes. Yo creo que si la entrevista es una conversación, pues bienvenidos todos, ¿no? Igual el Dalai Lama, que el gran mufti de la sinagoga de Israel, bueno, pues yo creo que no hay el gran rabino, perdón, de la sinagoga de Israel, o el mufti de alguna mezquita, ¿no? Yo creo que se puede entrevistar a todos. Estoy muy contento de haberlo hecho. Finalmente tu estilo no es inquisitorial, no es así de destruir al entrevistado, pero te das cuenta cuando alguien miente, y eso claro que también lo capta la gente. ¿Cuál es tu reacción, o un poco lo que ves después y dices, ¿cómo mintió esta persona? Mira, hay gente que piensa que la forma en que yo entrevisto no es correcta. Hay gente que piensa que tienes que ser grosero, que tienes que ser agresivo. Y bueno, hay entrevistadores incluso que le dicen al entrevistado lo que tiene que responder. No es verdad que usted hizo tal cosa. Y he visto entrevistadores que pues lo único que puede responder el entrevistado es sí o no, porque el entrevistador le dice, ¿verdad que usted hizo tal cosa? Y bueno, a mí no me gusta. Yo pienso, que una buena entrevista, la pregunta debe ser más breve que la respuesta. Así de sencillo. Entonces, si yo hago una pregunta y se me va a 3 minutos, ya de por sí estoy haciendo mal mi trabajo. Segundo, creo que las preguntas tienen que ser inteligentes y no insultantes. Así lo pienso, a lo mejor soy un hombre educado a la antigua, que sí lo soy. Pero yo creo que a lo mejor es menos show, pero yo creo que como una entrevista obtienes mucha más información si sabes ser respetuoso, si sabes ser educado. Para ti ya llegó la entrevista que has deseado, ya llegó la que tú dices, esta. No importa que se acabe el programa, esta ya cumplió. No sé, yo creo que siempre tienes la entrevista el día siguiente. En el trabajo que hacemos en el periodismo, la propia naturaleza del trabajo te obliga
a tener que pensar al día siguiente qué es lo que viene después. Y mal periodista sería el que pensara que es un escritor de libros sagrados y que ya una vez que llevó la revelación de las alturas, pues ahí se queda todo escrito, ¿no? Ese sería un pésimo periodista. El periodista es por definición alguien con carácter inquisitivo, con una actitud innovadora. El periodista es por definición alguien que quiere hacer algo diferente cada día, si no, no sería periodista, sería algo más. Y yo soy periodista, lo digo abiertamente. No soy literato, no soy poeta, me gusta jugar con el lenguaje, me gusta leer novelas, pero en realidad soy periodista, esa es mi profesión, esa es mi vocación, ese es mi gusto y ese es mi amor. Gracias Sergio Sarmiento para TV Show Roberto Romero. Muchas gracias. Gracias. Felicidades.